Bueno, buenas noches. Mi nombre es Saúl. Soy miembro del equipo pastoral acá de Casa de Jesús. Y me gusta presentarme porque cuando me presento quiere decir que hay gente nueva. Así que bienvenidos y Dios los bendiga por esta noche. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión que se llama Cristo es mi seguridad y no el mañana. Vamos a ver, está basado en un pasaje de los Evangelios en donde el Señor Jesús habla a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad son enfermedades de este tiempo, diría uno, ¿no? Normalmente las personas en esta sociedad sufrimos de una ansiedad muy grande por las cosas que pasan, que nos pasan alrededor, nuestras propias vidas, nuestra propia inseguridad. Y el Señor Jesús hace miles de años trató este mismo tema y nos da una gran lección. Vamos a leer, primero quisiera leer con ustedes el pasaje, es un solo pasaje y después lo vamos a ver algunos puntitos muy interesantes y prácticos para que nosotros podamos tomar de la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25, vamos a leerlo. Por tanto os digo, dijo el Señor, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Este pasaje habla del afán y la ansiedad. Y nosotros actualmente vivimos en un tiempo dominado por el temor al futuro, al mañana, la inseguridad, los problemas diarios, los problemas económicos. También ahora podemos incluir los bombardeos en zona de Medio Oriente, los medios de comunicación, cómo infunden temor y muestran la maldad y la miseria del ser humano en sus distintas actividades. Y esto nos preocupa muchas veces, nos da miedo del mañana. Creo que cada uno siente muchas veces ese temor al día de mañana, ese afán por saber cómo van a ir las cosas mañana, si nos va a ir bien en el trabajo, en nuestros empleos, si el dinero nos va a alcanzar. Y esas son cosas que nos preocupa y nos envuelve en un afán, en ansiedad, en estrés, que son problemas del día de hoy. Pero Jesús dijo claramente que no nos afanemos. Dice, no os afanéis por el día de mañana. No es una prohibición del Señor a que no hagamos planes para nuestro futuro. Ojo, después vamos a hablar de eso. Sino que Él, Jesús, está hablando de que por el día de mañana debemos tener interés,
pero no preocupación. Una cosa es tener interés por el día de mañana y otra cosa es tener preocupación. O sea, vivamos en el día de hoy con su afán, pero también planifiquemos nuestra vida. Lo que no tenemos que tener es preocupación por el día de mañana, porque el Señor nos protege. Dice, en otra parte de la Biblia que vamos a leer, San Pablo, el apóstol Pablo, estaba preso en los últimos años de su vida y estaba sin certezas de libertad, y ya está casi en los últimos tiempos por morir, y él no tenía certezas humanas buenas, por así decirlo. Pero él declara en un libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, que es Filipenses, un versículo muy conocido por todos los cristianos y que lo vemos en las puertas de las heladeras y en los stickers que hay en los autos. Fíjense si por ahí ustedes lo escucharon. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno a veces lo toma como un caballito de batalla, ¿no? Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y nosotros tenemos que, como cristianos, leer el contexto de cómo eso llegó a suceder. Les cuento, Pablo estaba preso en el último tiempo de su vida. Él muere después que escribió esto, un poquito tiempo después, y le escribe a una iglesia de Filipos, donde él fue pastor, donde él hizo la iglesia esa, estuvo un tiempo cuando recién se inició. Y él dijo, a pesar de todo su padecer, dijo, yo todo lo puedo en Cristo me fortalece. Versículos antes dice, muchachos, yo estoy acostumbrado a todo. Yo estoy preparado para padecer necesidad, para tener abundancia, para todo. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Uno piensa, ¿no?, que si el apóstol Pablo, en su momento más difícil de su vida, tenía su plataforma en Cristo, su fundamento en Cristo, él todo lo podía. Y esto nos lleva a una conclusión. ¿Qué tiene de común estas cosas? Tiene una verdad poderosa, que la seguridad del creyente está en Cristo, no en las circunstancias. Las circunstancias pueden ser buenas, pueden ser no tan buenas o pueden ser malas, pero cuando uno está fundamentado en Cristo, en todo lo puedo en Cristo me fortalece, y está fundado en la roca, por más que vengan tormentas, por más que vengan vientos, Dios va a ser nuestra plataforma, esta roca donde vamos a poner nuestros cimientos. En cuanto al pasaje yo vi algunos puntitos que lo vamos a desarrollar. El primer punto que les quiero compartir, que yo lo vi, me llamó la atención, que Cristo nos llama a vivir sin ansiedad. No seamos ansiosos. Mateo 6, 25 al 27. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá añadir, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hasta acá. La ansiedad nace cuando queremos controlar las cosas que solamente controla Dios. Fíjense lo que dice Cristo, que es un pasaje medio gracioso y a los que somos petizos nos impacta. Por más que uno quiera añadir a su estatura un codo, yo puedo orar para crecer 20 centímetros más y para ser más esbelto, ¿no? Es un ejemplo que da Jesús, pero en realidad es una verdad. Uno no puede controlar las cosas que controla Dios. Entonces, por más que uno se afane por lo que va a pasar al otro día, todo va a estar de acuerdo a lo que Dios determine. Entonces, eso como cristianos tenemos que saberlo. Dice, Jesús no dice que las necesidades no existan o que no van a venir, sino que Dios ya las tiene presentes. Hay una parábola del Señor Jesús que habla del hombre que construye su casa sobre la arena y su casa sobre la roca o el fundamento que es Cristo. Y el Señor dice, y vinieron los vientos y vino la lluvia y aquella casa que estuvo fundamentada sobre la arena se la llevó el río. Pero aquella casa que estuvo fundamentada sobre la roca, cuyo fundamento fue Cristo, quedó firme.
¿Qué te les quiero decir? Que las tormentas, la lluvia y los malos tiempos van a venir para todos. Cristo les decía a los discípulos, en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y ese es el fundamento de nuestra fe, que Cristo hace las cosas como Él quiere. Y no nos afanemos, eso es lo que nos está queriendo decir. No nos afanemos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Dice, la ansiedad es el ladrón de la paz y de la fe. ¿No les pasa a ustedes que cuando están preocupados el pensamiento negativo es recurrente? Y están pensando y pensando y no quieren pensar eso. Pero sigue molestando en la cabeza. La ansiedad es el ladrón de nuestra paz. No puedo controlar todo, pero sí puedo descansar en Cristo que me fortalece. Y ahora vamos a leer el texto que yo les hablé recién, Filipenses 4:13, si lo ponen los chicos, es un texto muy chiquitito que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros como lectores de la palabra ya sabemos que el contexto de este hombre no era el mejor. Él no estaba en la abundancia ni libre, él estaba preso y a punto de morir. Y él aprendió con el Señor a contentarse con todo. Sabía vivir humildemente cuando había y cuando tenía también, pero él, aún estando encerrado en la cárcel y a punto de morir, él decía esto, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Un gran ejemplo. El otro punto que vemos, es el segundo punto que veo, es que Dios cuida de la creación, Dios cuida de lo creado. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros? Mateo 6:28, es el mismo, 28 al 30. Y por el vestido, seguía diciendo el Señor, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Interesante. Dice, miren los lirios del campo, que ni Salomón se vistió como uno de ellos. Salomón fue un gran rey, un hombre muy rico, y los lirios del campo, decía Jesús, como ejemplo, Salomón, siendo el rey rico de toda la tierra y más sabio, no se vistió como esos lirios del campo. Dice, Dios se encarga de vestir a las flores y alimentar a los pájaros. La creación no se preocupa y sin embargo no le falta nada. Vean un pájaro que esté preocupado. Mañana que voy a comer. Bueno, no, en realidad no. Y entonces el Señor dice, ¿no vales tú mucho más que ellos? Pero acá voy a dar una aclaración. Porque acá dice, y yo creo que es el punto clave de este versículo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque si nosotros este versículo lo sacamos del contexto, podríamos decir, bueno, si Dios le da de comer a los pajaritos, si Dios le viste así a las hierbas del campo, me voy a sentar en modo contemplativo, dejar pasar la vida. ¿O no? Uno podría decir eso, pero no es lo que dice. ¿Saben por qué? Dice la última pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El hombre fue la creación máxima de Dios. En el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, fue la creación máxima. Muy por encima de todo, de la naturaleza, de los animales, de las plantas. Y le dio algo importante al hombre. Cuando dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, habla que el hombre tenía la capacidad de pensar, tenía la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Tenía la capacidad, no era un hombre bruto, no, era un hombre, la creación máxima de Dios. Y cuando habla acá, hombres de poca fe, involucra a nosotros como seres humanos, porque si no, nosotros nos quedaríamos panza arriba todo el día. Si Dios le da de comer a los pajaritos, me da de comer a mí. Pero la fe es un verbo, y un verbo connota una acción. Yo siempre que tengo fe y pido a Dios algo, tengo que ir. Por ejemplo, si a mí estoy buscando un trabajo, ¿verdad? Vamos a este ejemplo que es el que conocemos todos. Busco un trabajo y yo le digo al Señor, Señor, necesito un trabajo. Y me doy vuelta y me tapo. Hoy que hace frío, ¿no? Me tapo y sigo durmiendo hasta el mediodía. Les puedo asegurar que Dios no le va a traer el trabajo a su casa. Bueno, Señor, acá César, perdón, te use como ejemplo, es un
un hombre muy trabajador, ¿no? Como ejemplo. Dice, acá César, acá está Dios, acá le va a ofrecer un trabajo, pase por acá. No, la fe connota una acción. Y como dice el Señor, siempre que nosotros accionemos, Dios va a estar atrás nuestro. Dice, hay una parte en la palabra que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Donde vos movés un pie, ahí va a estar el Señor. Entonces, mirad los lirios del campo, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Dios se encarga de vestir las flores. ¿No vales tú mucho más que ellos? Hombre de poca fe. Tenemos que necesitar fe. La aplicación, dice, si Dios cuida de ellos, ¿no te dará a ti la fortaleza que necesitas para cada día? ¿Qué es lo que desplaza la preocupación? Porque en realidad la preocupación, la ansiedad, todas aquellas cosas que están en nuestra mente, que no nos permiten descansar, que nos quitan la paz, hay una solución. ¿Qué es lo que quita la preocupación? Y ese es el tercer punto. En Mateo 6, 31 y 32, vamos a seguir leyendo. Vuelve a decir el Señor, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando dice porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, no quiere decir que el afán es la marca de los que no conocen a Dios. Las personas que no conocen a Dios, que son, acá los llama gentiles, la marca de esas personas es la ansiedad, el afán, estar corriendo en pos de algo. Yo la otra vez vi una caricatura, un meme, que un hombre tenía una vara así con una zanahoria, ¿viste? Como el burro y la zanahoria. Pero en vez de la zanahoria tenía un fajo de billetes, de dólares. Y el tipo seguía, y nunca lo alcanzaba, seguía, pasó la vida de joven hasta 80 años. Y a los 80 años murió y nunca alcanzó su meta. El afán es la marca de los que no conocen a Dios. Y muchas veces las personas están en busca desesperadamente de algo que nunca le va a llegar. La fe verdadera descansa en que el Padre ya conoce tus necesidades. Ni siquiera depende de vos. Dios Todopoderoso sabe lo que te hace falta. Y a esto apunta el pasaje y lo que quería decir Jesucristo. A esto apunta. Que el Padre sabe. No te desesperes, no te afanes. Eso sí, tenés fe. No seas hombre de poca fe. Hacé las cosas que tenés que hacer. Pero el Señor sabe de tu necesidad. Y en la medida que vos te esfuerces y creas y tengas fe y pongas tu granito de arena, Dios va a hacer el resto. El afán y la ansiedad es la marca de los que no tienen fe o de los gentiles o de los incrédulos. Filipenses 4:13 es una respuesta práctica al afán. La fuerza que necesitas para enfrentar cada día viene de Cristo. Pues dice, no se preocupe por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Entonces, cuando vos te cimentás en Cristo, Él te va a dar las fuerzas para enfrentar día a día aquello que tenés que afrontar. Y lo que venga mañana, Dios lo sabe. Y será otra victoria, pero vos mientras luchá con Dios acá, por hoy. Por el mañana, no es que no lo desestimes, no te preocupes, si ocupate del mañana, eso es otra cosa. Dice el cuarto punto, y ya con esto termino, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, así que no os afanéis. De vuelta, es reiterativo. ¿Cuál es el contexto de este tema, de este pasaje? El afán, ¿no? Muy reiterativo. En todos los versículos Jesús hace hincapié, es muy reiterativo en esto. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Para preocuparse por el mal de mañana? Si ya estoy viviendo mi propio afán hoy. Ocúpate de hoy. Mañana Dios va a dar la victoria. Jesús no promete lujos ni comodidad, sino provisión suficiente y dirección segura.
Recuerden, y esto no lo dije, cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Filipos, los filipenses es una iglesia chiquitita, chiquita en el sentido humilde, pero fue la única iglesia que ayudó al apóstol Pablo en sus momentos de necesidad. Cuando Pablo en su segundo encarcelamiento estaba a punto de morir, todos los abandonaron, todos. Hay una parte que dice, Demas me abandonó siguiendo la corriente de este mundo. Y todas las iglesias que él plantó, por así decirlo, ninguna participaba con él en el tema de dar y recibir. Solamente esa iglesia chiquitita, humilde, fue la que lo sostuvo económicamente al apóstol Pablo en sus últimos días. Y él le escribía como un padre a unos hijos amados. Ya termino. El orden correcto. Cristo primero y todo lo demás estará en su lugar. Es una linda frase para poner la ladera, ¿no? Cristo primero, lo demás por añadidura. Cristo va a agregar todas las cosas que sean suficientes para tu vida. En la ansiedad, en el afán, en el crecimiento espiritual. También en lo económico también. Pero no es lo primordial, ¿eh? Recuerden que la iglesia de Filipos era una iglesia humilde y era la iglesia que más daba y apoyaba económicamente para la expansión del evangelio. Y a pesar de que ellos eran humildes, pero eran ricos espiritualmente. Si busco primero a Cristo, Él me fortalece para todo lo que venga. Pablo también entendió que en Cristo tengo todo, incluso en la escasez. El mensaje de Jesús y el de Pablo se unen en este punto. No temas al mañana, porque Cristo es suficiente para hoy. No temas al mañana, porque Cristo es suficiente para hoy. El creyente no vive por cálculo ni por confianza. La seguridad en Cristo no elimina los problemas, pero da poder para enfrentarlos. Y ahí está la victoria, hermanos. ¿Estás afanado por algún problema? ¿Alguna preocupación no te deja dormir? ¿Tu seguridad está en tu empleo? ¿Está en tu salud, en tus buenos años de salud como joven? ¿O en tus recursos económicos? ¿O de otra índole? Hoy Jesús te dice, no te afanes. Y Pablo responde, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entrega hoy tus cargas a Cristo y confía en Él y en su fortaleza. Yo quisiera hacer en esta noche, si me permiten, una oración, porque para entrar para ser creyente hay que entregarle el corazón a Jesús y abrir nuestro corazón y reconocerlo y pedirle que Él entre en nuestra vida. Así que vamos a hacer una oración que quizás va a ser la primera oración guiada que las muchas que vas a tener si sos nuevo o no conociste a Cristo o estás acá por primera vez. Yo quisiera, vamos a orar, ¿les parece? Y con esto terminamos. Los que hemos aceptado a Cristo hace algún tiempo, podemos hacer también esta oración y ayudar a aquellos que si es la primera vez que vienen o es la primera vez que conocen al Señor o alguien los invitó y no entienden mucho, pero vamos a hacer esta oración para que el Señor entre en tu corazón. Abrile tu corazón a Cristo, aceptalo y después Él hará. Él hará. Él hará. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias y te abrimos nuestro corazón, Señor, para que entres en nuestras vidas. Te aceptamos como Señor y Salvador.
Nos arrepentimos, Señor, de lo que hemos hecho sin conocerte, Padre. Y te aceptamos, Señor, como nuestro Señor y Salvador personal. Señor, gracias por aceptarnos en tu familia, Señor, y ser un hijo tuyo a partir de este momento. Gracias por anotar nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que vamos a vivir de ahora en más, Padre. Gracias por la vida eterna y todas las cosas que van a venir de tu mano. Padre, en el nombre de Jesucristo, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.